Quitamos las guías y así es como quedará nuestra extensión. Me muevo exactamente por la línea que dibujé sin salirme de sus bordes. Como dice una amiga mía, en la vida de una mujer tarde o temprano llega un momento en el que su organismo siente una aguda falta de oro. Lo más importante es no presionar el material con el pincel. Y así, al final, obtuve estos cuadrados definidos, uniformes, bonitos, delgados y nítidos. Buen día. Me llamo María Petrova y continuamos nuestras conversaciones sobre la corrección o la técnica de restauración de la arquitectura. Spoiler, aquí no habrá formas superiores. En uno de los videos anteriores les conté por qué no me gusta este procedimiento y en qué casos, sin embargo, sí lo realizo. Hoy hablaremos sobre la técnica de francesa construida en la restauración de la arquitectura. La francesa construida se diferencia visualmente de la francesa pintada. No vamos a hablar ahora de cuál de ellas es más bonita, como se suele decir, para gustos, los colores. Vamos a hablar específicamente de las diferencias visuales. La primera diferencia es la profundidad. La francesa pintada puede ser tanto muy ancha como muy estrecha. La francesa construida no puede ser demasiado estrecha, ya que tiene ciertos parámetros para calcular la profundidad y la anchura. La segunda diferencia es la altura de las antenas. En la francesa pintada, la altura de las antenas puede llegar hasta los mismos senos laterales. En la francesa construida, la altura de las antenas comenzará desde los puntos naturales de crecimiento, y esto se aplica tanto al refuerzo como a la modelación. El tercer punto es el relleno. La francesa pintada rara vez se puede hacer de manera variada, salvo por un degradado de un solo color. Sí, ahora está de moda el stamping y con el stamping también se puede hacer una francesa calada muy bonita. Pero la profundidad que se logra en la francesa construida, especialmente en el diseño tipo acuario, no la supera ninguna francesa pintada. El cuarto punto es el grosor. La francesa construida ya forma parte del proceso de modelado o refuerzo, por lo que visualmente no añade ningún grosor extra en la superficie. La francesa pintada tampoco lo hace, si eliges correctamente el material, por ejemplo, una pintura con capa pegajosa que proporciona una cobertura fina, uniforme y densa sin grosor adicional. Y no hay que olvidar un aspecto tan importante como el precio del servicio. La francesa construida es un servicio exclusivo que requiere dominar una técnica más compleja y en consecuencia su precio es considerablemente más alto que el de un refuerzo o modelado común. ¿Y ustedes qué opinan sobre la técnica de la francesa construida? Escriban en los comentarios y no olviden suscribirse al canal y dejar un like por nuestro trabajo. Y mi modelo ha vuelto conmigo después de 4 semanas con mi hermoso refuerzo gris. Las esquinas están intactas, la forma está perfecta, nada se ha hundido ni movido. Un resultado ideal con el que estoy muy satisfecha. Pero hoy vamos a hacer una francesa construida maravillosa y para eso necesito retirar todo el recubrimiento anterior. En general, siempre prefiero retirar el recubrimiento anterior casi por completo. Como mucho, puedo dejar una base elástica muy fina como soporte. Siempre es mejor aplicar material nuevo y fresco encima que luego preocuparse por los desprendimientos. Después de retirar la mayor parte del material con la fresa, paso una lima fina de 240 grits, eliminando por completo los restos del material anterior y limo el borde libre afinándolo, para luego poder restaurar a partir de esta forma afinada mi cuadrado definido y bonito. Omitimos el procedimiento de mi manicura perfecta y pasamos directamente a la preparación de la placa ungueal. Como a continuación voy a trabajar con materiales duros, necesito una base elástica como soporte y elijo una base acrílica rubber. Esta me proporcionará la máxima adherencia con el recubrimiento. Retiro la capa pegajosa y empiezo a dibujar el esquema de mi extensión, desde el punto de crecimiento hasta el otro punto de crecimiento, una línea recta, el eje central por la mitad, y desde el punto de crecimiento hasta el borde libre también por la mitad y una vez más por la mitad. Desde el punto de crecimiento hasta un cuarto, una línea recta de un lado y del otro y suavemente redondeamos en el centro. Quitamos las guías y así será nuestra extensión. El esquema es similar al del clásico francés dibujado, pero con algunas pequeñas diferencias. Pinto bajo la cutícula con esmalte negro brillante. En general, esta manicura será muy brillante. Decidí combinar en ella 3 tipos de brillos. Con un pincel para degradado difumino ligeramente el borde para crear una transición suave. Para dar altura al borde de la extensión, elegí el gel soufflé reflectante número 8. Este gel tixotrópico, que no se autonivela, es perfecto para formar un borde definido y darle altura. Voy a distribuir el gel soufflé hasta la mitad de la uña natural.
creando una transición suave del gel hacia la uña natural hasta que se desvanezca. Me ayudo con un pincel fino para definir la forma y llevar el volumen principal de la gota precisamente hacia el borde libre de la extensión, ya que ahí necesito una altura de 2 milímetros para el limado. Me muevo exactamente siguiendo mi línea dibujada sin salirme de sus bordes. Controlo la altura del borde, ya que recuerdo que, además de un bonito francés esculpido, también estoy restaurando la arquitectura, y la zona de la cutícula la voy a añadir con un tercer material brillante. Es un gel confitura de baja viscosidad. Además de los brillos normales y los brillos reflectantes, también decidí añadir copos de yuki. Como dice una conocida mía, en la vida de una mujer, tarde o temprano, llega un momento en el que su organismo sufre una aguda falta de oro, por lo que me encanta la técnica de combinar materiales en general y los geles confitura de baja viscosidad en particular, es porque puedes elegir el material exactamente según lo que necesitas. Los geles soufflé crean la altura que necesito y el gel confitura de baja viscosidad, que se distribuye de manera instantánea, crea una transición muy suave del material en la zona de la cutícula. Bueno, y ahora pasamos al limado. El primer paso es limar el borde, creando de inmediato una línea redondeada. Luego seguimos con el limado de la superficie. Me muevo aproximadamente en profundidad desde un punto de crecimiento hasta el otro. En la zona de la cutícula no es necesario tocar nada, ya que ahí todo está listo gracias a mi gel confitura favorito. El siguiente paso es limar los laterales de la extensión. Coloco la lima en un ángulo de 45 grados hacia la profundidad del borde y limo una línea recta desde el punto de crecimiento hasta el punto de mi ancho. Luego conecto esas líneas laterales rectas con el borde libre de la extensión, creando una línea redondeada y suave. Esa línea será mi futura sonrisa de la manicura francesa. Pinto el borde con pintura en gel negra, no esmalte en gel, sino específicamente pintura en gel, porque solo ella me dará una cobertura fina pero muy densa. Un punto importante, la pintura debe secarse muy bien, al menos 1 minuto, y mejor aún 2, por si acaso. Porque si la pintura no se seca, el borde libre simplemente se desprenderá del lecho ungueal. Por cierto, es mejor elegir una pintura con capa pegajosa, como la pintura White Full, francesa de BCJ. Una pregunta razonable, ¿para qué pinto el borde con nada menos que 2 pinturas? Y yo les voy a responder. La pintura negra hará juego con el esmalte en gel negro que tengo en la cutícula, y la pintura blanca resaltará mi francesa blanca esculpida. Cabe destacar que aplico la pintura blanca, cubriendo ligeramente el borde para poder luego controlar la altura del borde al limar. Y para levantar el borde libre y corregir la arquitectura, elegí otro gel soufflé, el número 1, blanco puro. Coloco la gota principal de material directamente en el borde libre, formando una especie de semicírculo, y luego, con un pincel fino, empiezo a definir la forma, ajustando el material en pequeñas perlas y extendiendo las paralelas inferiores y los ángulos que faltan. Lo más importante es no presionar el material con el pincel, de lo contrario la gota se aplastará y será muy difícil distribuirla de manera uniforme. Por eso trabajo solo con la punta del pincel y únicamente en la superficie de la gota. A pesar de la alta densidad del color blanco, este gel soufflé se seca perfectamente en altura hasta 2 milímetros. La ventaja de los materiales tixotrópicos es que no se desbordan por ningún lado y se puede trabajar con ellos al ritmo que te resulte más cómodo, logrando una forma lo más precisa posible para un limado mínimo. Eliminamos bien la capa pegajosa por todos lados y pasamos a mi etapa favorita, el limado con torno. En general me encanta limar con el torno. Probablemente sean algunos flashbacks vietnamitas de los tiempos del acrílico, cuando todo lo limábamos a mano y no había ni tornos ni extractores. Pero en el French esculpido, desde mi punto de vista profesional, esto es una opción absolutamente imprescindible. Por muy cuidadosa y precisa que sea tu aplicación, siempre habrá algo que limar. Y es mucho más fácil y rápido limar eso con el torno y luego perfeccionar con la lima. Los bordes, los laterales, el limado de la superficie. Bueno, decir limado es mucho decir, porque en realidad solo estoy puliendo los restos del limado con torno, suavizando la forma por completo. Lima de 240 grits. No presiono demasiado sobre la superficie para no hacer surcos. Y al final, los paralelos inferiores. Damos la vuelta a la mano y vemos qué grosor de material nos ha quedado y cuánto hemos levantado el borde libre. Por supuesto, el pulido con un buffer suave para suavizar completamente todos los bordes del limado, del torno y de la lima. Retiramos todo el grosor del material desde dentro y revisamos que no haya pintura en el borde. Y la etapa final, la más satisfactoria, es por supuesto el top coat. He elegido un top coat con filtro UV, ya que el francés es blanco, y así es como me han quedado estos cuadrados definidos, uniformes, bonitos, finos y sonoros. En mi opinión, no me he pasado con los brillos.
Y cuando encendimos el flash, casi nos desmayamos con la modelo de lo increíblemente hermoso que se veía. El shell soufflé del tono número 8 que usamos era reflectante. En mi gusto refinado, este diseño se ve genial tanto con flash como sin él. ¿Y a ustedes qué les parece? Escríbanlo en los comentarios.